Nuevamente les saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la ley de cosenos, como usted lo puede ver ahí, y vamos a considerarlo como parte de la trigonometría. Ahora veamos en qué consiste la ley de cosenos. Tenemos un triángulo. Recuerde cómo se define un triángulo. El ángulo A, el lado opuesto es A, el ángulo B, el lado opuesto es B, el ángulo C, el lado opuesto es C. Se ha definido que los ángulos se van a identificar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Lo que dice la ley de cosenos es que para encontrar el lado A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más el cuadrado. Los lados diferentes a A, ¿verdad? Menos, otra vez, 2BC, los lados BC por el coseno del ángulo A. Entonces, si yo quiero encontrar el lado A, debo conocer B, debo conocer C y el ángulo opuesto, en este caso el ángulo A. Eso es lo que me dice la fórmula. Pero también está la fórmula para encontrar el ángulo A. Y es el coseno menos 1 o el inverso de coseno, ¿verdad? Para dar el ángulo, ¿verdad? El argumento. Entonces es igual a A cuadrado. Como tengo el ángulo A, entonces empiezo con A cuadrado y los otros van a restar. Menos B cuadrado menos C cuadrado menos 2BC. Entonces esta fórmula pues, es por analogía que se van haciendo. Veamos pues. Veamos cómo se aplica esto. Tengo un ángulo. Tengo un triángulo. Este es el ángulo A. Por consiguiente este va a ser el lado A. Un ángulo B. El lado B y tengo el ángulo C. Entonces lo que tengo que encontrar es el lado C. Bueno, en ese orden de ideas decimos que C a qué es igual, aplicando la ley de cosenos. Entonces es igual al resto de los lados, ¿verdad? Entonces sería A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C, que son justamente los datos que conozco. Entonces C es igual a cuadrado 29 al cuadrado más B cuadrado 28 al cuadrado menos 2A 29B 28 por el coseno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? 92. Entonces, con ayuda de la calculadora, entonces decimos 29 al cuadrado más 28 al cuadrado menos 2 por 29 por 28 por el coseno de 92 y a eso les traigo la raíz. Eso es igual a 40.93, que en este caso es 40.93. ¿Sí? Entonces, ahora yo puedo aplicar la fórmula del ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se aplica la ley de cosenos? Cuando tengo el ángulo que se encuentra en medio y tengo los dos lados que forman ese ángulo conocido. Pero para poder encontrar el ángulo A o el ángulo B, yo puedo aplicar ley de cosenos o puedo aplicar la ley de senos. Voy a aplicar aquí la ley de senos. Entonces yo digo que seno de 92 grados es proporcional al lado que acabo de calcular, 40.93. Entonces voy a decir que seno de B es proporcional a 28. Entonces despejo seno de B.
¿Se recuerda? Seno de B, como es una proporción, producto cruzado, 28 por seno de 92 grados dividido 40.93. Pero como a mí no me interesa el seno de B, sino B, el ángulo B, entonces B es igual a seno menos 1 de todo esto, ¿verdad? 28 seno de 92 grados dividido 40.93. Entonces, en ese orden de ideas, entonces yo voy a decir así. En la calculadora recuerde que es Shift seno. Entonces digo 28 por seno de 92 dividido 40.93. Y eso es igual a 43.13 grados. Entonces ya encontré B. 43.13 grados. Ahora, para encontrar el ángulo A, debo recordar que para encontrar el ángulo A, se acuerda usted que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿verdad? Menos 92 menos 43.13. Entonces el ángulo A me da, con ayuda de su calculadora, 180 menos 92 menos 43.13. Eso es igual a 44.87 grados. Entonces lo coloco aquí. 44.87 grados. Y prácticamente ya resolví el triángulo que me dieron. Primero usé la ley de cosenos para encontrar el lado C. Veamos otro ejemplo para seguir aclarando el tema. Dice ahora resuelva el siguiente triángulo. Note usted que ahora no me dan ningún ángulo. El ángulo A no lo conozco, el ángulo B no lo conozco y el ángulo C tampoco. Bueno, entonces para eso hay una fórmula, ¿verdad? Entonces voy a encontrar el ángulo A. Y el ángulo A, que es igual al coseno menos 1 de ¿quién? De A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado partido menos 2BC. Entonces prácticamente ya conozco todos los datos. Entonces el ángulo A es igual a coseno menos 1. ¿Quién es A? Bueno, entonces decimos que este es A, este es B y este es C. Entonces es importante definir, ¿verdad? Entonces digo 13 al cuadrado menos 21 al cuadrado menos 29 al cuadrado partido menos 2B 21 y C 29. Entonces, aplicando la fórmula, entonces yo voy a decir que es Shift coseno, verán en su calculadora. Entonces digo que es 13 al cuadrado menos 21 al cuadrado menos 29 al cuadrado dividido menos 2 por 21 por 29. Y el ángulo A me va a dar 23, aproximando una vez 97 grados. Ya tengo el ángulo A. Entonces lo voy a colocar aquí, 23.97 grados. Ahora me toca encontrar el ángulo B y el ángulo C. Pero para eso puedo aplicar ley de senos, que es un poquito más sencilla. Entonces yo digo que seno
de 23.97 grados es proporcional a 13. Voy a encontrar B, entonces digo que seno de B es proporcional a 21. Despejo seno de B, ¿se recuerda usted? Seno de B es igual, producto cruzado, es una proporción 21. Seno de 23.97 dividido 13. Entonces, para encontrar B, puedo decir esto. B es igual a seno menos 1. 21 seno 23.97 partido 13. Entonces puedo encontrar el ángulo B. Recuérdese que para seno a la menos 1, pues ship seno, ¿verdad? Ship seno. Entonces digo 21 seno de 23.97 dividido 13. Entonces prácticamente me dio que B es 41.02 grados. Entonces ya encontré el ángulo B, que es 41.02 grados. Ahora me falta encontrar C, pero C es mucho más sencillo porque yo debo recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180. Entonces digo 180 grados menos 23.97 grados menos 41.02 grados. Entonces me va a dar, nos apoyamos con la calculadora, entonces digo 180 menos 23.97 menos 41.02, eso va a ser igual a 115.01 grados. Entonces lo coloco aquí. 115.01 grados. Y prácticamente resolví el triángulo que me dieron, aplicando ley de cosenos. Pero este ejemplo es bien clásico porque apliqué ley de cosenos, apliqué ley de senos y apliqué lo que se conoce que la suma de los ángulos internos da 180 grados de un triángulo. Estimado estudiante, gracias por su atención.